Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva tertulia tributaria que se organiza por la especialización y la maestría de la Universidad de los Andes. Hoy, a petición de nuestros estudiantes, tenemos una charla sobre un tema que tiene un impacto innegable en todas las operaciones, en todas las transacciones internacionales y tenemos el honor y el privilegio de contar con una autoridad y un referente en el tema. El doctor Emilio Wills es socio fundador de la firma Levin y Wills, que es una de las firmas líderes en temas tributarios, cambiarios y de comercio exterior. Él es abogado de esta universidad, en donde tiene un posgrado en empresas multinacionales y además posgrados en la Universidad de París I, tanto en temas de estudios internacionales y europeos como de comercio exterior. El doctor Wills fue superintendente de control de cambios durante casi más de 3 años y desde 1987 pues ha llevado de manera muy exitosa su práctica profesional. Entonces, sin más prolegómenos ni introducciones, los invitamos a disfrutar de esta charla. Al final, él va a contestar algunas de las preguntas y pues nada, muchas gracias nuevamente al doctor Wills por acompañarnos en esta sesión. Bueno, pues, doctor César, muchas gracias por la invitación. A ustedes, los que están oyéndola, muchas gracias por estar pendientes de este tema. Quiero, como ustedes lo saben, pues básicamente es una tertulia organizada por la especialización, de manera que quiero hacer un poquito como el entorno de la charla. Básicamente lo que quisiera es hacerles una presentación general del régimen cambiario. Yo durante muchos años dicté esta charla, pero no en hora y media o 2 horas, sino en 12, 14 horas en la especialización de impuestos en años anteriores y en otras especializaciones. Entonces me queda un poquito el sesgo de tratar de abarcar la mayor parte del tema cambiario y poderles dejar a los estudiantes, sobre todo, pues la idea de lo que es el régimen de cambios y las principales características. Entonces, pues voy a tratar de hacer un resumen, ojalá lo más didáctico posible y lo más útil para ustedes. Como primera medida, y pues el tema de por qué es importante hablar de cambios internacionales, cómo ha evolucionado la regulación cambiaria en Colombia y cuáles son los aspectos principales que deben considerarse en el marco de los negocios internacionales. Pues esto me lleva a plantear un tema muy sencillo, muy de perogrullo, pero simplemente decirle sí. En Colombia hay un régimen de cambios, un régimen legal que regula las operaciones en divisas que se hagan en Colombia o con el exterior, e inclusive las operaciones en pesos cuando se trate de sacar pesos desde Colombia. Entonces, pues estas normas efectivamente van a tener un impacto y tienen un impacto en los negocios internacionales y en la vida diaria de todos nosotros, porque de alguna manera limitan la forma como se pueden hacer operaciones. Voy a ser un poco crítico del régimen sin haber empezado, y tal vez lo que les diría es que hoy en día el régimen de cambios, y ustedes lo van a ver cuando con esta presentación, pues se ha vuelto un tema absolutamente formalista. Tal vez les diría como premisa que la mayoría de las operaciones hoy en día están permitidas. Operaciones cambiarias están permitidas. Lo que ocurre es que existe una reglamentación muy estricta en cuanto a la forma en que se pueden hacer. La historia del régimen de cambios en Colombia es bastante lejana. Desde el año 67, 1967, con el decreto ley 444 de ese año, pues tuvimos un régimen de control de cambios muy estricto. Ese régimen duró hasta el año 90.
Y pues simplemente para ponerlos en contexto, pues este régimen se expidió en el momento en que Colombia tenía una crisis cambiaria muy grande. No había divisas en el país. Había muy pocas divisas. Teníamos una crisis cambiaria. Y el gobierno en esa época del presidente Carlos Lleras Restrepo, pues decidió establecer un régimen para controlar esos movimientos de divisas. Había escasez, luego había que tratar de regular la salida de las divisas y tratar de que llegaran divisas al país. Entonces se empezó a regular temas de importaciones, temas de exportaciones, limitar importaciones desde el punto de vista cambiario, tratar de estimular las exportaciones, en fin, buscar un régimen que permitiera que hubiera un mayor flujo de divisas y que las pocas divisas que hubiera pudieran controlarse y pudieran servirle al país. Se estableció un régimen de control de cambios en donde realmente en ese momento muchas operaciones estaban prohibidas y las que estaban permitidas solo lo estaban en determinadas circunstancias. Con la evolución de todo este régimen, pues llegamos a lo que tenemos hoy en día y pues básicamente, como vamos a ver, hay un régimen bastante amplio en materia cambiaria, pero repito, con unas formalidades muy grandes que de no cumplirse esas formalidades, que de no hacerse las operaciones bajo el esquema establecido, pues generan unas sanciones muy grandes. Entonces, como segundo tema en esto, no solamente el tema formal, sino que además existen unas sanciones desde el punto de vista cambiario muy fuertes. Por lo tanto, a pesar de que sean temas más de formalidades, como lo llamo yo, aunque pues aparentemente son normas que regulan temas de fondo, yo he llegado a la conclusión que lo de fondo acá es muy poco y más bien es la forma de hacer las operaciones lo que vale la pena. Tenemos unas sanciones muy altas. Hay dos entidades que están encargadas de las sanciones por infracciones cambiarias. Antes existía una sola entidad que era la Superintendencia de Control de Cambios, que desapareció ya hace muchos años. Y hoy en día la DIAN y la Superintendencia de Sociedades tienen competencia para sancionar en materia cambiaria. Lo vamos a ver muy al final, el régimen sancionatorio, pero simplemente como un poquito de abrebocas y como para que vean ustedes la importancia de esto que vamos a ver, pues la DIAN impone sanciones muy fuertes. Puede imponer sanciones hasta del 100% del monto de la infracción cambiaria. Entonces, si detectan que yo con una operación que hice violé las disposiciones cambiarias, en algunos casos me pueden imponer sanciones hasta del 100% de la infracción. Y ya vamos a ver cuál puede ser una infracción cambiaria. La Superintendencia de Sociedades, que desafortunadamente se rige por un decreto muy antiguo, que es el decreto que regía para la Superintendencia de Control de Cambios, el 1746 de 1991, se quedó con un régimen muy antiguo y ese régimen establece sanciones hasta del 200% del monto de la infracción cambiaria. No quiere decir que la Super esté poniendo esas sanciones, pero podría poner sanciones hasta el 200%. Esto como para ubicarlos un poquitico en el contexto de lo que significa o podría llegar a significar no conocer el régimen cambiario para ciertas operaciones, y es que puede haber unas sanciones supremamente fuertes. Miremos muy rápidamente el marco legal en materia cambiaria y solamente me voy a referir a unas normas principales. Básicamente, pues en la Constitución política está establecido el régimen cambiario. Básicamente, el Congreso, a través de normas marco, es quien regula el régimen cambiario y el Banco de la República, de acuerdo con la Constitución, es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Entonces, tiene origen constitucional nuestro tema cambiario. La Ley 9 del 91 es la ley marco en materia cambiaria, el desarrollo de lo establecido por la Constitución, y pues es el marco bajo el cual se tienen que regir las autoridades cambiarias y básicamente en este caso el Banco de la República. Como norma cambiaria y la norma fundamental en este momento,
en materia cambiaria para saber cuál es el régimen que existe y cuáles son las obligaciones. Tenemos la resolución 1 del 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República. Ahí está el estatuto cambiario. Básicamente ahí se establece qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se debe hacer. Vamos a entrar algo en detalle de ciertas normas de la resolución 1, que como digo, pues es si tuviéramos que acudir a una norma para entender cuál es la principal, es esta norma, la resolución 1. La circular de CIN 83 es una circular reglamentaria expedida por el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República. En esa circular está el cómo se deben hacer las operaciones. En esa circular se establece por parte del Banco de la República el procedimiento que debe hacerse para formalizar, legalizar o efectuar las diferentes operaciones cambiarias. Entonces, si uno quiere saber cómo se debe hacer una operación, acude a la circular de CIN 83. Está un decreto reciente, digo reciente de los últimos, decreto 119 del 2017, que establece unas disposiciones sobre inversiones internacionales y trae unas definiciones en materia cambiaria que es muy importante que las miremos. Por otro lado, tenemos el marco cambiario el marco legal de las disposiciones del régimen sancionatorio. Muy importante tenerlo en cuenta por lo que les decía, básicamente las sanciones por temas cambiarios son muy altas. Tenemos el decreto 2245 del 2011, que regula el procedimiento cambiario y el régimen sancionatorio para las infracciones de competencia de la DIAN. Y por otro lado tenemos el decreto 1746 de 1991, que es el procedimiento y el régimen sancionatorio para las infracciones de competencia de la Superintendencia de Sociedades. Ese es el marco legal. Repito, hay otras normas, este es como el principal y básicamente estas son como las normas a las que nos vamos a referir en este momento. Hay un tema muy importante de entender en el régimen cambiario y básicamente es el siguiente. El régimen cambiario colombiano y la resolución, la ley novena del 91 y la resolución 1 del 2018 han establecido y establecieron dos mercados de divisas desde el punto de vista, llamémoslo jurídico, desde el punto de vista del régimen cambiario. Establecieron dos mercados. Por un lado, el mercado cambiario, que así se denomina, y por otro, un mercado que la doctrina lo ha venido llamando el mercado libre. Son los dos mercados de divisas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del régimen de cambios. Y pues esto es el fundamento del régimen de control de cambios colombiano y esta noción pues es muy importante porque es la que determina las obligaciones que deben cumplirse en cada una de las operaciones. Veamos muy rápidamente en qué consiste el mercado cambiario. Existe una definición del mercado cambiario que está en el artículo 36 de la resolución 1 del Banco de la República y básicamente la norma lo define de la siguiente manera. El mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También formarán parte del mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación, se canalicen voluntariamente a través del mismo. Yo les diría que, pues, el tema cambiario en Colombia, entendiendo este tema de mercado cambiario y mercado libre, tiene uno entendido el 90% del tema, porque pues todo lo demás son consecuencias de este tema de mercado cambiario y mercado libre. Entonces, simplemente por puntualizar, el mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que se deben manejar obligatoriamente, dice, a través de los intermediarios autorizados para el efecto. Estos son los que se han venido denominando los intermediarios del mercado cambiario o las cuentas de compensación. Entonces,
Claramente lo que vamos a tener, y lo vamos a ver ahora más adelante, es que el Banco de la República ha establecido cuáles operaciones deben manejarse a través de intermediarios o cuentas de compensación. Y esas operaciones son del mercado cambiario. Las que no son del mercado cambiario, para adelantarme ya en el tema y llegarlo a un tema muy sencillo, las operaciones que no son del mercado cambiario se van a entender como del mercado libre. Y ahora pues vamos a ver qué es cada una de esas operaciones. Entonces fíjense, el mercado cambiario, todas aquellas operaciones que obligatoriamente se deben canalizar a través de intermediarios o cuentas de compensación. Ya vamos a desmenuzar un poco el tema y entender un poco de qué se trata este tema. ¿Cuáles son esas operaciones del mercado cambiario? Me voy a adelantar al tema. Básicamente, la Junta Directiva del Banco de la República, y esto viene desde hace ya muchos años, ha mantenido esas mismas operaciones, ha considerado las siguientes operaciones de cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario. Vamos a mencionarlas y les hago una pequeña explicación de cada uno de los temas en relación con estas operaciones. Básicamente, el Banco de la República ha considerado que la importación y exportación de bienes es una operación del mercado cambiario. ¿Qué significa eso? Ya vimos el artículo anterior, pues básicamente lo que significa es esto, y voy a poner el ejemplo. Si yo soy importador, cuando yo importo un bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando un bien en el exterior, lo traigo al país. Pero pues a mí ese bien no me lo regalaron, a mí ese bien me lo vendieron en el exterior, lo tuve que pagar en el exterior y yo tengo que pagar ese bien con divisas que están en Colombia o que si están afuera vamos a ver que hay todo un procedimiento, pero con divisas. Lo que me dice, lo que quiere decir, cuando a mí me dicen que esta operación de importación de bienes es del mercado cambiario, lo que me están diciendo es que el pago de esos bienes los tengo que hacer utilizando o bien a un intermediario del mercado cambiario, un banco, una corporación financiera, varias entidades que han sido consideradas como intermediarios del mercado cambiario, pero para efectos de este tema hablemos de los bancos. Entonces, lo que quiere decir que la operación de importación de bienes sea del cambiario es que yo no puedo coger unos dólares, echármelos al bolsillo, irme para Panamá o para Miami, pagar el bien y después importarlo. Eso está prohibido. Yo tengo que ir a un intermediario del mercado cambiario, decirle, véndame $100,000 o $10,000 o $20,000 que necesito para pagar una importación, llevarle unos documentos donde yo le estoy mostrando la operación y el banco me vende los $20,000 o los $30,000 y el giro se hace a través de ese intermediario. En ese momento yo estoy cumpliendo con la obligación de manejar la operación a través del mercado cambiario. Repito, si yo decido que no voy a pagar la operación por el mercado cambiario, sino que la pago por mi cuenta, estoy cometiendo una infracción cambiaria y en ese momento la DIAN podría sancionarme con una multa hasta del 100% del pago que yo hice por fuera del mercado cambiario. Eso es lo que significa que la operación de importación de bienes sea del mercado cambiario. El mismo tema es el tema de las exportaciones. Cuando yo exporto un bien al exterior, pues yo le vendí ese bien a un cliente en el exterior. Ese cliente me paga a mí en moneda extranjera. Mi obligación es traer esos recursos, vendérselos a un intermediario del mercado cambiario, le entrego, se hace el giro a través del banco, el banco recibe las divisas, dólares, euros, yenes, lo que ustedes quieran, a través del banco y el banco recibe esa plata y me entrega a mí los pesos. Donde se resume de alguna manera la operación cambiaria y comprando o vendiendo las divisas, que estoy hablando de exportación, a través del intermediario, estoy cumpliendo con mi obligación. Pero fíjense que la norma me dice también, y me voy a devolver, dice que el mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas
que deben canalizarse por conducto de los IMC, intermediarios autorizados para el efecto, son los intermediarios del mercado cambiario, o a través del mecanismo de compensación, o quiere decir que me permite las dos figuras. Y les voy a explicar con este ejemplo de operación de importación de bienes lo que es una cuenta de compensación, que es un mecanismo alternativo para manejar operaciones del mercado cambiario. Lo que me está diciendo la norma es, mire, cuando usted haga una importación de bienes, o paga la importación comprando las divisas en un banco y que el banco le gire las divisas al exterior, o le voy a permitir que usted disponga de una cuenta corriente que la abre en un banco del exterior, la puede abrir en Estados Unidos, en Europa, en Panamá, en donde usted quiera, su cuenta en moneda extranjera, y esa cuenta la va a poder usted manejar una vez la registre en el Banco de la República como cuenta de compensación. A través de esa cuenta usted puede pagar su importación. Entonces, en este caso, el ejemplo de la importación, yo traigo unos bienes a Colombia, importados, tengo que pagar esos bienes. La primera opción que tengo es ir al banco que me venda las divisas para pagarlo. La otra opción que tengo es tener una cuenta corriente en un banco del exterior, una cuenta en dólares, euros, y registrada en el Banco de la República. Entonces, cuando yo tenga que pagar la operación de importación, puedo girar desde mi cuenta los dólares necesarios para pagar la importación. En ese caso, estoy cumpliendo con las disposiciones cambiarias, estoy cumpliendo con haber hecho el pago a través del mercado cambiario. Entonces se entiende que el intermediario o con la cuenta de compensación, yo estoy haciendo el pago por el mercado cambiario. Igualmente en el caso de la exportación, para seguir con el ejemplo, si yo exporté unos bienes al exterior, yo le puedo decir a mi comprador en el exterior, mire, los $20,000 o $30,000 producto de la exportación que usted me debe, consígnemelos en mi cuenta corriente que tengo en el banco tal en Miami. Me consignan en esa cuenta, como quiera que la cuenta ya está registrada en el Banco de la República como cuenta de compensación, esos dólares que entran a esa cuenta ya entraron al mercado cambiario. Entonces, muy importante cómo el mercado cambiario se maneja o bien a través de los IMC, intermediarios del mercado cambiario, son básicamente los bancos, corporaciones financieras y otras entidades que se han catalogado como intermediarias, o a través de esa cuenta de compensación. Entonces, me sirve esta operación primera, importación y exportación de bienes, para ilustrarles y comentarles qué es lo que en la práctica significa que esas dos operaciones sean del mercado cambiario. ¿Qué otras operaciones son del mercado cambiario? La norma de la resolución 1 establece que el tema de endeudamiento externo celebrada por residentes, así como los costos del endeudamiento, son operaciones del mercado cambiario. Me voy a volver un poquito repetitivo y cansón en este tema, pero es para puntualizarles. De manera que, ¿qué quiere decir esto? Que si yo como residente en Colombia contrato un crédito externo, un banco del exterior me presta a mí una plata y tengo un crédito externo, lo que quiere decir que la operación sea el mercado cambiario es que las divisas que yo reciba por ese crédito externo las tengo que canalizar a través o de un IMC o de una cuenta de compensación. Ustedes ya saben lo que eso significa. Igualmente, vamos a ver que la operación de endeudamiento pues está, en este caso, regulada por el régimen cambiario, y el régimen cambiario, la junta directiva, pues va a establecer unos requisitos para los endeudamientos externos. Si me puedo endeudar o no, si me puedo endeudar para cualquier cosa, si puedo hacer, cómo puedo endeudarme. Hay una reglamentación en la resolución 1 del 2018 en materia de crédito externo, y básicamente pues hay unas regulaciones. Lo que les diría es que en principio los créditos externos están autorizados. Cualquier residente en Colombia se puede endeudar con residentes, personas jurídicas en el exterior, con bancos en el exterior, inclusive con entidades financieras colombianas, pueden obtener créditos, pero pues hay unas regulaciones. No sobra decir que por el tiempo pues no vamos a entrar en detalle a conocer cada una de estas regulaciones, pero pues existen unas regulaciones establecidas por la Junta Directiva
del Banco de la República sobre cómo puede ser el tema de endeudamiento. Entonces, ahí hay un tema, para volver al título de esta charla y un poquito a lo que se refleja en el contenido, pues aquí hay unos temas que efectivamente en los negocios internacionales pues hay que tener en cuenta. Una empresa que va a salir al mercado internacional a conseguir un crédito externo, pues no diría que lo primero que tiene que hacer es mirar el régimen cambiario, porque pues lo primero que tiene que ver es si le van a prestar la plata o no, pero claramente tiene que revisar el régimen cambiario y cumplir con las disposiciones, si no, pues se puede ver abocada a unas sanciones muy altas. ¿Qué otra operación es del mercado cambiario? Dice la norma que las inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas, lo que llamamos la inversión extranjera. El régimen de inversión extranjera, cuando un inversionista del exterior invierte en Colombia, está trayendo unos recursos, está trayendo unos equipos, etcétera, para hacer inversiones en Colombia, esa es una operación del mercado cambiario. Quiere decir que esas inversiones deben manejarse a través de intermediarios o cuentas de compensación y existe pues una reglamentación cambiaria para el manejo de esas operaciones. Las inversiones de capital colombiano en el exterior. En este caso, en la anterior estábamos hablando de la inversión de los extranjeros en Colombia. En este caso estamos hablando de la inversión de los colombianos en el exterior. Cuando los residentes en Colombia deciden hacer inversiones fuera del país, porque van a constituir una sociedad en el exterior, porque van a comprar una empresa en Centroamérica o un banco en Centroamérica, lo que sea, es lo que se denomina inversión de capital colombiano en el exterior. Estas inversiones de capital colombiano en el exterior se establecen como operaciones del mercado cambiario y por lo tanto deben efectuarse a través de intermediarios o las cuentas de compensación. Pero igualmente, como les decía hace un momento, para el caso del endeudamiento, de las importaciones y exportaciones, pues existen toda una serie de disposiciones en materia cambiaria y del régimen de inversión extranjera que regulan estas inversiones, tanto las de los extranjeros en Colombia como la de los colombianos en el exterior. Pero digamos, en términos cambiarios, la característica fundamental son operaciones del mercado cambiario. En este caso, por ejemplo, de las inversiones de los extranjeros en Colombia, dice inversión de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas. Entonces, cuando el extranjero trae sus recursos a Colombia para invertir, lo tiene que hacer a través de un intermediario o una cuenta de compensación de la empresa que reciba las divisas, por ejemplo. Igualmente, cuando le giren utilidades, rendimientos de esa inversión, cuando le giren utilidades, por ejemplo, a los inversionistas, esas utilidades deben girarse a través del mercado cambiario, sea intermediarios o cuentas de compensación. ¿Qué otras operaciones son del mercado cambiario? Aquí hay una que es muy interesante y es un poquito difícil de entender, pero al final es muy fácil. Es las famosas inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior. Esas inversiones, así como los rendimientos asociados a las mismas, dice la norma que son operaciones del mercado cambiario. Pero fíjense lo que dice después, dice, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario. Aquí me está diciendo que las inversiones financieras o en títulos emitidos o en activos radicados en el exterior son del mercado cambiario, pero también me está diciendo que también pueden ser del libre. Es la única operación que el régimen cambiario la considera de las dos, con las dos naturalezas. Y voy a explicar esto muy rápidamente. ¿Qué son las inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior? Si una empresa necesita comprar una bodega en el Ecuador o en Panamá o en Miami para manejar sus flores o para manejar cualquier activo en el exterior, ese es un activo en el exterior. Entonces lo que me está diciendo la norma es, mire, cuando la empresa quiera comprar una bodega en el exterior o unas oficinas o cualquier activo, esa operación la puede hacer por el mercado cambiario. Entonces puede ir a un banco y decirle, véndame los $100,000 porque voy a comprar una oficina en Miami, no le va a alcanzar. En ese momento el banco le vende los $100,000 y esa operación la está haciendo por el mercado cambiario. Esa es una operación de un activo en el exterior.
Pero igualmente dice la norma que la puede hacer por el mercado libre, que ya lo vamos a ver qué es, y dice que estas inversiones se pueden considerar del mercado libre cuando las mismas se hagan con divisas del mercado libre. Entonces, simplemente les llamo la atención, ahora que veamos el mercado libre seguramente van a entender ustedes mucho más este tema. Pero la distinción que sí quiero hacer es la siguiente. Las inversiones de capital colombiano en el exterior, que se entienden como inversiones en sociedades en el exterior, en las cuales el inversionista tiene un determinado control, un determinado papel en esa sociedad, esas inversiones son siempre del mercado cambiario. Mientras que las financieras en títulos, acciones que se compran en la bolsa de Nueva York, bonos del Tesoro japonés, un CDT, etcétera, que son las inversiones financieras, o la compra de una bodega, de unas oficinas, de un activo en el exterior, esas son del cambiario, si se hacen por el mercado cambiario, es decir, a través de una cuenta de compensación o un IMC, o son del libre si se hacen con divisas del libre, y ya les aclaro ese tema en 2 segundos. Avales y garantías en moneda extranjera. Estas operaciones de avales y garantías son operaciones del mercado cambiario. Cuando un banco colombiano avala una operación o garantiza una operación, esa operación tiene que hacerse necesariamente a través del mercado cambiario. El tema de operaciones de derivados, todo lo que tiene que ver con derivados, operaciones de futuros, forward, etcétera, son operaciones del mercado cambiario. Quiere decir que las divisas que se requieran para estas operaciones de derivados o que generen esas operaciones de derivados, las comisiones, las diferencias, etcétera, tienen que canalizarse a través de mercado cambiario. Esas son básicamente las operaciones del mercado cambiario. ¿Cómo opera ese régimen? Básicamente lo que les decía, y ya me adelanté a este tema, porque pues básicamente la forma como opera este mercado cambiario es a través de los intermediarios o de las cuentas de compensación. Entonces, para volver un poco al tema, si yo voy a hacer una importación de bienes, hice mi importación, tengo que pagar la importación. El régimen cambiario lo que me dice es, señor, usted puede importar los bienes aduaneramente, etcétera, pero cuando vaya a pagar, usted tiene que pagar a través de un intermediario o una cuenta de compensación. Entonces, claramente yo tendría, si mañana la autoridad cambiaria que sanciona, que hoy en día es la DIAN, me llega a requerir y me dice, demuéstreme que usted pagó la importación por el mercado cambiario, yo tengo que estar en capacidad de poder demostrar eso. ¿Y cómo lo demuestro? Demuestro que estuve ante un intermediario del mercado cambiario, diligencié un formato que se llama la declaración de cambio. Ustedes seguramente muchos han oído hablar del tema de la declaración de cambio. La declaración de cambio no es más que un formulario en donde yo plasmo la información básica de la operación. Y yo le presento eso al banco, o el banco me la diligencia, le entrego mis pesos, el banco me entrega, me gira los dólares para pagar la importación, y con eso yo ya cumplí la obligación de pagar la operación a través del mercado cambiario. Si el día que a mí una autoridad como la DIAN me requiere y yo no estoy en capacidad de demostrar que pagué la operación a través del mercado cambiario, pues tengo la grata sorpresa de tener, o la desagradable sorpresa de que voy a tener una investigación de la DIAN y que me va a poder imponer una sanción, repito, hasta el 100% del monto de la infracción cambiaria comprobada. ¿Cuál es el monto de la infracción cambiaria comprobada? Pues que si yo pagué la importación por debajo de cuerda, para llamarlo de alguna manera, pues la DIAN va a decir, usted, señor, hizo una importación de $100,000, no pagó por el mercado cambiario, le voy a aplicar una sanción del 100%, es decir, $100,000 de sanción por haber pagado por fuera del mercado cambiario. Esto, digamos, en un ejemplo de laboratorio. Aquí se presentan muchas situaciones que el régimen cambiario tiene regulado y obviamente pues hay excepciones, hay casos en donde las importa. Por ejemplo, si yo importo, el gobierno japonés le donó al puesto de salud de Tunja o al hospital de Tunja una ambulancia y esa ambulancia se trae al país pues como donación, pues lógicamente no hay que pagar esa importación.
porque esas importaciones aduaneramente se hacen como una importación que no es obligatorio reembolsar al exterior, no hay que pagarla, es una importación no reembolsable. Por lo tanto, cambiariamente, pues sigue la consecuencia de que no es obligatorio pagarla, pero porque la naturaleza de la operación lleva a que no hay que pagar. Entonces, obviamente, repito, pues hay toda una reglamentación en estos temas, pero la regla general es que estas operaciones deben manejarse a través de intermediarios o cuentas de compensación y las divisas deben pagarse a través de estos mecanismos. Entonces, los dos mecanismos, repito, simplemente para puntualizar, IMC o manejo a través de cuentas de compensación. En ambos casos, se diligencia la famosa declaración de cambio, en un caso con el intermediario del mercado cambiario, en otro caso directamente con el Banco de la República, porque la cuenta de compensación que les explicaba es una cuenta corriente que yo registré o que yo registro en el Banco de la República como cuenta de compensación. Es una cuenta que yo manejo por mi propia cuenta y riesgo, y básicamente a través de esa cuenta yo pago las operaciones o recibo las operaciones del mercado cambiario. Entonces, al Banco de la República yo le voy a tener que reportar los ingresos que tuve por esa cuenta o los egresos que tuve por esa cuenta, y pues el banco va a llevar de alguna manera el soporte, va a tener los soportes de esas operaciones, y es lo que demuestra que yo estoy cumpliendo con las disposiciones cambiarias, básicamente la principal que les decía, de manejar estas operaciones a través del mercado cambiario. El tema de cuentas de compensación es un tema bastante interesante. Lo voy a ilustrar acá muy rápidamente, lo que significa. Miren, simplemente ¿por qué se justifica un mecanismo de cuenta de compensación? Voy a poner un ejemplo que yo llamo de laboratorio, que no siempre se da, pero pues, si yo soy una empresa que importa bienes e igualmente exporta bienes, ¿qué pasa? Pues que yo hice una exportación por $100,000. Entonces, si no existe el mecanismo de compensación, si no existiera, ¿qué pasa? Cuando yo reciba esos $100,000, mi obligación es ir a un banco y vender los $100,000, lo que se llama, pues los monetizaría, haría el reintegro de las divisas, reintegro es entregarle las divisas al banco, reintegraría las divisas y ahí estaría cumpliendo, en ese momento estaría cumpliendo con las disposiciones cambiarias. Pero traje $100,000, pero resulta que yo soy importador de materias primas. Entonces tengo que pagar, para decir algo, $50,000 de importaciones. ¿Qué me tocaría hacer? Venderle los $100,000 al banco para posteriormente ir al mismo banco y comprarle $50,000 para pagar las importaciones. La cuenta de compensación, que es una cuenta corriente que yo abro en el exterior, me permitiría evitarme, digamos, tener al banco de intermediario en este caso. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi exportador, a mi comprador en el exterior, mire, los $100,000 consígnemelos en mi cuenta. Entonces el exportador me consigna los $100,000. Una vez depositados los $100,000 en la cuenta de compensación, se entiende que yo ya cumplí con las disposiciones cambiarias en lo que se refiere al reintegro de la exportación. Y ya tengo saldo de mi cuenta corriente, $100,000. Esos $100,000 los puedo utilizar para pagar operaciones en el exterior. Entonces, en este ejemplo de laboratorio, tengo $50,000 que pagar por una materia prima que estoy importando. Yo perfectamente puedo coger mi cuenta corriente y girar desde el computador o girar un cheque por $50,000 y pagar la importación. En este caso estoy cumpliendo con las disposiciones cambiarias, estoy manejando las dos operaciones, importación y exportación a través del mercado cambiario. La ventaja es que yo pude administrar mis propios recursos a través de la cuenta de compensación. Entonces, la cuenta de compensación realmente es un mecanismo que creó el Banco de la República y que permite que uno sea, llamémoslo así, su propio intermediario del mercado cambiario, si uno lo quiere llamar así, porque yo puedo manejar mis operaciones directamente a través de mi cuenta. Estas cuentas tienen la obligación de registrarse en el Banco de la República, dice la norma que se deben registrar dentro del mes siguiente a la realización de la primera operación del mercado cambiario. Y una vez que yo ya tengo registrada mi cuenta, yo puedo manejar operaciones
del mercado cambiario e inclusive del mercado libre, que vamos a ver ahorita lo que es, reportándole al banco. Yo tengo que mandarle reportes al banco y pues estas operaciones, estas cuentas están también, hay que mandar informe a la DIAN, etcétera. Son cuentas que se justifican en la medida en que yo tenga determinadas operaciones y como les decía, pues si tengo importaciones, exportaciones, recibo divisas por un concepto, necesito por otro, puede ser un esquema y un mecanismo muy útil para manejar operaciones del mercado cambiario a través de ese mecanismo. Entonces, queda presentado de alguna manera muy rápidamente lo que es la cuenta de compensación. Es un mecanismo muy útil, tiene sus obligaciones, hay que saberlo manejar, no se puede incumplir con el tema de los reportes. Si yo no mandé el reporte me pueden sancionar, si el reporte lo mandé mal me sancionan, bueno, tengo sanción por todos lados, pero tiene unos beneficios enormes para ciertas empresas. Repito, no es que uno deba salir corriendo a abrir cuentas de compensación para todo. Hay casos de empresas que no justifica tener cuenta de compensación porque pues, no tiene ingresos y egresos, sino solamente tiene ingresos, por ejemplo. Entonces, y no necesita las divisas, entonces pues no necesitaría tener la cuenta de compensación. Pero es un mecanismo supremamente útil y en el tema de las empresas con altas actividades en materia de comercio internacional y demás, pues se vuelve un mecanismo supremamente útil. Ese es, muy a grandes rasgos, el mercado cambiario. Resumen rapidito. Pertenecen al mercado cambiario todas aquellas operaciones que obligatoriamente deben canalizarse a través de intermediarios o cuentas de compensación. Facilísimo. El artículo 41 trae la lista de esas operaciones. Importaciones y exportaciones, endeudamiento externo, inversiones colombianas en el exterior, inversión extranjera, endeudamiento, etc. ¿Qué es el mercado libre? El mercado libre son todas aquellas operaciones que no son del mercado cambiario. Entonces, si yo necesito saber ¿qué operaciones del mercado cambiario? Facilísimo. Me voy a la resolución 8 y ahí está la lista de operaciones del mercado cambiario. Si la operación que yo estoy analizando, que yo necesito hacer o que yo hice, no aparece dentro de la lista de las operaciones del mercado cambiario, técnicamente no quiere decir que esté prohibida. Lo que quiere decir es que pertenece al mercado libre. Y vamos a ver en qué consiste el mercado libre. Entonces, yo puse esto como definición, aunque no hay en ninguna parte una definición de mercado libre. Yo lo puse como si fuera definición, pero no es. Realmente puse, pertenecen al mercado libre todas aquellas operaciones en divisas que no han sido consideradas como el mercado cambiario. Más que una definición, es como una afirmación, pero pues es la forma como se entiende este mercado libre. Repito, en las normas ustedes no van a encontrar la expresión mercado libre. Mercado libre es una expresión que de la doctrina, llamémosla así, en términos de las normas cambiarias se habla de aquellas divisas que no es obligatorio canalizar a través del mercado cambiario. Entonces es como muy largo esa expresión y se resume en mercado libre. Entonces tenemos mercado cambiario y mercado libre. Y el libre pues es todo aquello que no es mercado cambiario. Tal vez lo importante del mercado libre, de entender el mercado libre, es saber qué puedo hacer yo con las divisas del mercado libre. Ese es el tema, digamos, fundamental, es en qué puedo yo utilizar las divisas del mercado libre. ¿Qué puedo hacer con estas divisas? ¿Qué me permite el régimen en este tema? El artículo 82 de la resolución 1 de la Junta Directiva me establece lo que son lo que es la utilización de las divisas del mercado libre. Voy a leer esta primera parte del artículo 82 y ustedes van a decir, uy, pero esto es como muy restrictivo por la forma como está redactado. Vamos a ver que es súper amplio al final. Dice, las divisas que reciban los residentes por concepto de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario, miren que arranca de una manera muy curiosa. Dice, solo podrán utilizarse. Cuando dicen a uno solo, pues uno dice solo. No, solo para eso. Pero vamos a ver que después se nos amplía. Pero me dice, solo podrán utilizarse para su venta a otros residentes. Entonces, voy a devolverme un poquito. Ya sabemos cuáles son las operaciones del mercado cambiario.
Y lo que hemos llegado a la conclusión es que las del libre son todas aquellas que no son del cambiario. Si ustedes se dieron cuenta, en la lista que acabo de leer del artículo de la resolución, cuando vimos importaciones era de bienes, exportación de bienes. No está servicios, claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con el tema de servicios pertenece al mercado libre. No se dijo que la importación o exportación de servicios era el mercado cambiario, se dijo que la importación y exportación de bienes. Por lo tanto, el tema de servicios es mercado libre. Y aquí nos vamos con esto. Las divisas que reciban los residentes por concepto de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario solo podrán utilizarse para su venta a otros residentes. Entonces, primera utilización de las divisas del mercado libre. Primero, el origen. En este caso, uno de los orígenes, los servicios. Yo soy abogado. Le presté un servicio a una compañía del exterior y ya les voy a decir, les voy a aclarar más adelante por qué tiene que ser del exterior. Los señores de una compañía de afuera me contrataron para hacerles un trabajo sobre legislación colombiana en tal materia. Resulta que yo, como residente en Colombia, le puedo decir, sí señor, le hago el trabajo, vale $1.000 y la empresa del exterior me paga los $1.000. ¿Qué quiere decir que las divisas sean del mercado libre en este caso? Porque son operaciones que no deben canalizarse a través del mercado cambiario. Pues lo que me dice la norma es, mire, usted las puede utilizar para su venta a otros residentes. Ese es el primer punto con el que arranco. Entonces, esas divisas, los $1.000 que yo recibí del banco, de la empresa del exterior, por el servicio que le presté, son $1.000 que pertenecen al mercado libre. Entonces, la norma me dice, lo primero que usted puede hacer es vendérsela a otros residentes. Entonces, el vecino de oficina mía se va de viaje a vacunar y necesita los $1.000 para poder ir a vacunar, yo le podría vender los $1.000. Es totalmente legal, es totalmente válido y me lo permite expresamente el régimen cambiario. En este caso, fíjense que dice, para su venta a otros residentes, voy a hacer de una vez una anotación. Yo no me puedo dedicar profesionalmente a eso. Si me va mejor vendiendo dólares que haciendo conceptos jurídicos, pues me tendría que dedicar profesionalmente a vender dólares y para eso tendría que tener una licencia de la DIAN y toda esa cuestión. En este caso se está hablando de unas divisas que yo recibí y que estoy vendiendo porque las recibí, pero no es que mi profesión sea vender divisas. Si yo lo hago profesionalmente, ya estoy en otro campo. Siguen siendo divisas del mercado libre, pero yo no podría dedicarme profesionalmente a vender divisas sin tener autorizaciones y permisos y todo tipo de cosas por parte de la DIAN. Pero la venta de estas divisas de manera no profesional es totalmente válida. Igualmente, técnicamente, si yo le puedo vender divisas a otro residente, quiere decir que ese otro residente o un residente me puede vender divisas a mí. Entonces, la compra y venta de divisas entre residentes en el país está permitida. Yo puedo comprarle unos dólares a una persona o esa persona venderme dólares a mí. Es totalmente legal. Esto lo estoy haciendo dentro del artículo 82 que me permite que con divisas del mercado libre haya compra o venta de divisas. ¿En qué más puedo utilizar las divisas del mercado libre? Fíjense que decía solo podrán. Vamos a ver cómo se amplía. Y aquí viene otro tema que me dice, mire, usted puede utilizarla, aquí es un poquito técnico, pero tengo que mencionárselo, para el pago de obligaciones provenientes de reaseguros con el exterior o para efectuar pagos en el exterior o en el país del valor de los siniestros que las empresas de seguros establecidas en Colombia deben cubrir en moneda extranjera, de conformidad con lo que determine el gobierno, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, es un tema, en el tema de seguros, hay momentos en que puedo utilizar las divisas del mercado libre para hacer ese tipo de pagos. Para realizar inversiones financieras y en activos en el exterior. Ustedes se acuerdan hace un momento cuando hablamos de las operaciones del mercado cambiario, vimos que las inversiones financieras o en activos en el exterior podían ser del mercado cambiario o del mercado libre. Aquí lo que me está diciendo la norma es, mire,
Con divisas del mercado libre usted puede hacer inversiones en activos o inversiones financieras en el exterior. Entonces, acuérdense que mercado libre quiere decir que no es obligatorio canalizar a través del mercado cambiario. Entonces, si yo recibí, voy a poner el ejemplo de los $1,000 que me pagaron por el concepto, yo podría coger esos $1,000 y con esos $1,000 comprar una acción de Apple. Y esa es toda mi inversión financiera en el exterior, pero es totalmente legal. Puedo comprar las acciones de Apple con los $1,000 que recibí, no tengo que registrarla en el Banco de la República, no tengo que hacer a través de intermediario ni nada, porque esa inversión financiera es una inversión que puede ser del mercado libre. Si yo la hago por el banco, yo puedo ir al banco y decirle, véndame $1,000 para comprar unas acciones de... En ese caso la estoy haciendo por el mercado cambiario. Pero si yo tengo los $1,000 y la quiero hacer por el mercado libre, lo puedo hacer sin ningún problema. Esa es otra de las utilizaciones de las divisas del mercado libre. Lo mismo si la empresa, una empresa grande que tiene su cuenta, ahora vamos a hablar de las cuentas corrientes en moneda extranjera, una empresa colombiana que tiene su cuenta en el exterior, que prestó unos servicios en el exterior, recibió $300,000 por los servicios que prestó en el exterior, los consignó en su cuenta del mercado libre, perfectamente, si mañana necesita comprar un inmueble en el exterior, un activo, o quiere hacer inversiones financieras en el exterior, lo puede hacer con esas divisas del mercado libre. Ahí quiero que vean ustedes la diferencia entre un caso y el otro. En el otro caso, tuve que ir a intermediario o tengo que hacerlo a través de la cuenta de compensación. En este caso, tengo la opción para las inversiones financieras en activos. Este punto me he detenido relativamente bastante en este tema con ustedes porque es un tema, llamémoslo para hablar de temas de fútbol, taquillero, en la medida en que para las empresas y las personas resulta muy útil el poder hacer de alguna manera estas inversiones financieras o en activos en el exterior a través del mercado libre, pues les facilita enormemente ese tema. Y esto es legal, yo no estoy diciendo que esto es hacerlo ilegalmente, no. La norma permite hacer estas operaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta estas diferentes posibilidades que otorga el régimen cambiario. ¿Qué más puedo hacer con las divisas del mercado libre? Miren lo que me dice. Al final dice, y cualquiera otra operación distinta de aquellas que deban canalizarse a través del mercado cambiario o canalizarlas voluntariamente a través de dicho mercado. Entonces, lo que me está diciendo la norma, al final de cuentas, no es que yo solo puedo hacer tal cosa, porque al final me dice que puedo hacer cualquiera otra operación distinta de aquellas que deban canalizarse a través del mercado cambiario o canalizarlas voluntariamente a través de dicho mercado. Entonces, en el ejemplo que les puse de los servicios que presté y que me pagaron una plata, lo que quiere decir es que con esos divisas que recibí, yo puedo hacer lo que quiera que no esté prohibido, pero pues no hay casi nada prohibido, o que no sea del mercado cambiario. Entonces, si yo quiero hacer la inversión afuera, la puedo hacer. Si me quiero gastar la plata en el exterior, yéndome para Disney y gastármela toda, me la puedo gastar. Cosa que la exportación yo no me la podía gastar. Si yo exporté, me pagaron $100,000, no puedo coger los $100,000 y decir, no, es que me los gasté en el casino en Las Vegas, porque pues mi obligación era reintegrarlo al mercado cambiario. En este caso, desde el punto de vista cambiario, si me pagaron un servicio y yo me quiero gastar esos $, afuera, me los puedo gastar desde el punto de vista cambiario. Después ya vendrán temas tributarios y demás que hay que analizar y revisar, pero desde el punto de vista cambiario tengo plena libertad para hacerlo. Y me dice la norma que puedo usar esas divisas para cualquier operación que no sea el cambiario, o me dice, miren lo que dice al final, o canalizarlas voluntariamente a través de dicho mercado. En el ejemplo de los $1,000, yo tengo la opción de recibir los $1,000 y llevarlos o hacer un giro a través del, decirle a mi cliente en el exterior, mire, si yo le hice un servicio, gíreme los $1,000 a través del banco tal. En ese caso, voluntariamente, yo estoy llevando las divisas a través del mercado cambiario. Yo no estaba obligado a llevarlas por el cambiario, pero voluntariamente las estoy llevando. En ese caso, las divisas se vuelven del mercado cambiario, pero porque yo quise hacer esto. Ahora, las divisas del mercado libre no son solamente divisas en efectivo. Es muy importante entender que
existe un mecanismo de cuentas del mercado libre, cuentas corrientes del mercado libre. Entonces, los residentes en Colombia podemos tener cuentas corrientes en el exterior. Acuérdense que, si bien es cierto, esta charla es dentro del contexto tributario, estamos hablando del tema cambiario. Entonces, yo estoy hablando desde mi sesgo cambiario, les estoy diciendo todo lo que se puede hacer. Obviamente, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones tributarias, obviamente. Entonces, lo que les estoy diciendo es, desde el punto de vista cambiario, es totalmente legal y válido tener una cuenta corriente en moneda extranjera, en un banco en el exterior, y en esa cuenta manejar las divisas del mercado libre. En el ejemplo de los famosos $1,000 que me pagaron por el concepto, que ya me está pareciendo muy poquito, yo puedo depositar esas divisas en mi cuenta del mercado libre que tengo, que abrí en Panamá, en Miami, en España, en cualquier sitio. Deposito esas divisas ahí y lo que yo podía hacer en efectivo lo puedo hacer a través de mi cuenta corriente. Entonces, si con esa recibí los $1,000 y quiero comprar las acciones de Apple, no hay ningún problema, giro desde mi cuenta corriente del mercado libre. Si necesito la empresa que recibió $300,000 en la cuenta del mercado libre, esto es para personas jurídicas y personas naturales. Entonces, así como la empresa puede tenerlo, yo también, como persona natural. Si la empresa recibió los $300,000 por un servicio que prestó, ese servicio, repito, es mercado libre, la empresa perfectamente puede tener su cuenta corriente en mercado libre y hacer los pagos de operaciones que no sean del mercado cambiario. ¿Por qué? Porque pues las divisas del libre son para pagar operaciones del mercado libre. Sin embargo, voy a hacer una anotación, esto ya, digamos, vuelve un poquito más complejo el tema, pero es el tema. Si yo tengo mi cuenta del mercado libre y yo pago una operación del mercado cambiario, tengo un mes para registrar esa cuenta ante el Banco de la República como cuenta de compensación. Entonces, si yo o cometí el error de pagar una importación a través de una cuenta del mercado libre o lo hice exprofeso, tengo un mes para registrarla como cuenta de compensación. Si yo registro la cuenta mía del mercado libre como de compensación dentro del mes siguiente a la realización de la primera operación del mercado cambiario, es como si yo lo hubiera hecho, mejor dicho, lo hice por cuenta de compensación y no tengo problema. Lo grave es que si yo pago una importación a través de una cuenta del mercado libre y nunca la registro como cuenta de compensación, me van a sancionar y me van a poner una multa del 100% del pago, porque quiere decir que no utilicé el mercado cambiario. Entonces, les dejo como este tip. Básicamente es que la cuenta del mercado libre yo la puedo convertir en cuenta de compensación en cualquier momento, y la conversión de la cuenta es cuando yo la registre ante el Banco de la República como de compensación. Entonces, es muy importante este tema. Hay cuentas del mercado libre y hay cuentas de compensación. Lo que pasa es que yo puedo volver la cuenta del mercado libre, la puedo volver de compensación sin ningún problema, registrándola ante el Banco de la República. Pero la utilización de las dos cuentas es totalmente diferente, porque la de compensación es para unos propósitos, la del libre, pues técnicamente es para manejar operaciones que no sea obligatorio canalizar a través del mercado cambiario. En términos generales, ese es el mercado libre. Es un mercado bastante interesante para muchas empresas, en muchos negocios, y mi experiencia en esto ha sido pues muy interesante y de muchos años de ver muchas situaciones. Les voy a poner un ejemplo y una situación que me pasó no hace mucho tiempo con una empresa. A la empresa, una compañía de seguros, la iban a sancionar, o la estaba sancionando la DIAN, por no haber mandado unos reportes de cuentas de compensación. Un reporte de cuentas de compensación. Entonces, en su momento eso era infracción cambiaria, la iban a sancionar, y la empresa pues me llamó, me consultó. A mí me pareció curioso, porque ¿por qué una empresa, una compañía de seguros, por qué tiene cuenta de compensación? Si a mí me dicen de una compañía importadora y exportadora, pues me parece lógico, pero una compañía de seguros normalmente pues no es ni importador, ni exportador, ni
ni tiene mucho endeudamiento externo, ninguna operación del mercado cambiario, porque los seguros son servicios. Cuando yo contrato un servicio, un seguro es un servicio. Cuando la compañía de seguros colombiana paga un reaseguro con una reaseguradora en Londres o en cualquier sitio, pues lo que está pagando es un servicio. Igualmente, cuando la compañía de seguros, el reaseguro, por ejemplo, le paga una indemnización o lo que sea, todo eso es mercado libre. Entonces, conclusión, la pregunta a la empresa fue, bueno, cuéntenme una cosa, ¿ustedes por qué tienen cuenta de compensación? No, doctor, porque pues como tenemos que reintegrar divisas y tenemos que pagarle divisas al exterior y demás, cuando analicé el tema con ellos, les decía, mire, ustedes no necesitan tener esto como cuenta de compensación, ustedes pueden tener cuentas del mercado libre porque ustedes no manejan operaciones del mercado cambiario, no son importadores, no son exportadores, no tienen deuda externa. Conclusión, se hubieran podido evitar muchos años de dolor y de tener que mandar una cantidad de reportes y arriesgarse a que el día que manden más el reporte los sancionen, si hubieran manejado solamente la cuenta del mercado libre. En algún momento alguna persona me dijo, ay, es que uno se siente como más tranquilo que sea de compensación, siente uno que es como más legal. Yo me reí, les dije, no, mire, realmente no hay más legal o menos legal. O es legal o es ilegal. Y en este caso la cuenta del mercado libre es totalmente legal. Entonces, no, manéjenlo con cuenta del mercado libre. No tienen que estarle mandando reportes a nadie. Son operaciones que ustedes pueden hacer sin tener que pedirle permiso a nadie. Mientras que la de compensación, pues usted tiene que estar mostrándole a todo el mundo lo que hicieron. Y esto es totalmente legal. Obviamente ustedes llevan su contabilidad y tienen sus extractos bancarios y todo está perfecto, pero manejan su cuenta ustedes mismos con ustedes mismos. Entonces, y me ha pasado muchas veces, repito, en este tema de empresas y demás, que muchas sienten la necesidad de tener la cuenta como de compensación cuando realmente no lo necesitan. Y la cuenta del mercado libre les puede prestar un gran servicio y puede ser supremamente útil, siempre y cuando, pues, obviamente la manejen dentro del tema legal y bajo las disposiciones que, entre otras, en temas de mercado libre, pues las disposiciones son muy amplias. La ley novena del 91, la ley marco, que les comentaba al comienzo cuando vimos el marco legal del régimen cambiario, estableció, y este mercado libre está establecido por ley, de manera que no es un mercado que pueda desaparecer de la noche a la mañana desde el punto de vista legal, a no ser que la ley cambie, y por lo tanto pues hay una estabilidad muy interesante en este tema. Eso es el mercado libre, esto es el mercado cambiario, repito, los dos mercados. El uno, obligación de manejar las divisas a través de intermediarios o cuentas de compensación. El otro, todas aquellas operaciones que no es obligatorio manejar a través del mecanismo de compensación o los IMC, son las divisas del mercado libre y se pueden utilizar para estos conceptos que les he comentado. Ese es muy a grandes rasgos el tema de mercado cambiario y mercado libre y es, digamos, una de las nociones fundamentales en materia cambiaria. Les he hablado varias veces de residentes. Les he dicho que los residentes en Colombia tienen la obligación y los residentes, pero no hemos definido qué se entiende por residente. Hoy en día, y por virtud del artículo 1 del decreto 119 del 2017, existe una nueva definición de residentes en Colombia. ¿Y qué se entiende por residentes en Colombia? Nos hemos acercado mucho a la definición tributaria, pero todavía no es completa, pero miremos qué se entiende por residente y ahora vamos a ver las consecuencias de lo que es el tema de residente. Se entiende por residente en Colombia, dice el decreto 119 que modificó todas estas cosas. Las personas naturales nacionales colombianas que habiten en el territorio nacional o las extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y de salida del país durante un periodo de 365 días calendarios consecutivos. Aquí nos acercamos mucho a la definición tributaria de residencia para efectos fiscales. Esta es para efectos cambiarios y ahora vamos a ver las consecuencias. Entonces, personas naturales nacionales colombianas que habiten en el territorio o las extranjeras
cuando permanezcan continuo o discontinuamente por el país por más de 183 días. Esto es importante. Un extranjero que permanezca más de 183 días en ese periodo consecutivo de 365 se va a considerar para efectos cambiarios como residente. Y vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Ahorita vemos qué consecuencias tiene el ser residente o el no ser residente. Dice la norma que también son residentes las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio principal en el país. Igualmente tienen la condición de residentes para efectos cambiarios las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el país. Entonces, entidades de derecho público, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, las que tengan su domicilio principal en Colombia y las sucursales de empresas extranjeras. La sucursal es un residente para efectos cambiarios colombianos, pero la sucursal, no la casa matriz. Ejemplo, una petrolera, para poner un ejemplo de cualquiera, la BP, que tiene su sucursal en Colombia y tiene su casa matriz en Londres o en Delaware o en cualquier sitio, la sucursal en Colombia se va a entender que es residente colombiano, pero la casa matriz no se va a entender porque pues, la casa matriz tiene su domicilio en el exterior. Pero para efectos cambiarios, las sucursales. Lo mismo cualquier empresa que se constituya en Colombia y que tenga domicilio principal en Colombia, pues es residente para efectos fiscales, para efectos cambiarios. Y repito, ahorita vemos algunas consecuencias y cómo una situación puede ser diferente si la persona es residente en Colombia o no lo es. Dice el mismo artículo del decreto que no se consideran residentes las personas naturales, nacionales, colombianas, extranjeras que no cumplan la condición de permanencia prevista en el literal A del numeral 1 de este artículo. Entonces, los colombianos o extranjeros que no permanezcan durante ese tiempo en Colombia se van a considerar como no residentes para efectos cambiarios. Entonces, este tema es, repito, es importante porque del hecho de que usted sea residente o no residente, pues vamos a ver si tiene aplicación ciertas normas o no la tiene. Y las personas jurídicas que no tengan su domicilio principal dentro del territorio nacional, incluidas aquellas sin ánimo de lucro, y otras entidades que no tengan personería jurídica ni domicilio dentro del territorio nacional. En conclusión, son residentes los que cumplan con este requisito de permanencia, si son personas naturales o jurídicas, personas naturales, nacionales o extranjeras, perdón, y para el caso de las personas jurídicas que tengan su domicilio principal y estén constituidas en Colombia, son residentes para esos efectos. Si una persona colombiana o un extranjero no cumple con el tema de permanencia en el país por más de 183 días, en ese momento, no, dentro del periodo de los 365, se va a entender que no es residente para los efectos cambiarios. ¿Cuáles son las consecuencias y el tema de residencia? Aquí entra un tema que es un tema bastante interesante en materia cambiaria, que sorprende mucho a muchas personas, y es que existe una regla en materia cambiaria, una regla general en materia cambiaria, que como toda regla general tiene sus excepciones, y básicamente esta regla general lo que dice es que las operaciones, dice el artículo 2.17.1.3 del decreto 1068 del 2015, que compila un decreto que es el primero en este tema, el 1735 del 93. Dice lo siguiente: operaciones internas, salvo autorización expresa en contrario, o sea que ahí vemos que sí hay unas excepciones. Ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará operación de cambio. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios, operaciones deberán cumplirse en moneda legal colombiana. Entonces, señores, regla general. En materia cambiaria, las obligaciones que se estipulen, que se manejen entre residentes en el país, se tienen que cumplir en
moneda colombiana. No se pueden cumplir en divisas, salvo las excepciones a que haya lugar. Usted es residente, yo soy residente, le acabamos de hacer un negocio, le vendí mi carro, ese carro vale $5,000. Yo quisiera que usted me pague ese carro los $5,000 porque yo estoy viajando y quisiera tener esa plata en dólares. Claramente, si yo como residente le vendo mi carro y usted me lo paga en dólares, estamos cometiendo una infracción cambiaria. Y en esa medida, si la DIAN nos detecta la operación, a usted, por haberme pagado en dólares, le van a cobrar de multa el 100%. Entonces, $5,000 de multa. Y a mí, por haber recibido en moneda extranjera, me van a cobrar 100% de la multa, y, o sea, otros $5,000. A la hora, la verdad, la operación costó el 200% de la infracción, como infracción. De manera que las operaciones en moneda extranjera entre residentes, de alguna manera, no están permitidas, salvo las excepciones. Regla general, no están permitidas. Existen unas excepciones o unos mecanismos que permiten, en ciertos casos, hacer esos pagos, pero yo lo dejo siempre bajo el contexto de de regla general de prohibición de celebrar operaciones de moneda extranjera entre residentes en el país. ¿Qué pasa si yo celebro un contrato? Porque pues hicimos el contrato en donde yo le vendo mi carro y acordamos en el contrato, en la forma de pago, que el carro vale $5,000 y que ustedes me van a pagar $5,000. Estipulamos la obligación en moneda extranjera, ya sabemos que no me pueden pagar en moneda extranjera. Miren lo que dice la resolución 86 de la Junta Directiva del Banco de la República a ese respecto. Me dice, las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera, óiganlo bien, se estipulen. Es decir, que sí me está permitiendo estipular en moneda extranjera, pero de pronto lo que no me deja es pagar en moneda extranjera. Dice, las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio, serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta. ¿Qué pasa en este caso? La norma cambiaria es muy clara en el tema. Me dice, mire, si usted estipuló en moneda extranjera y esa operación es entre dos residentes, quiere decir que no es una operación de cambio, esa operación la tiene que pagar en pesos. No me importa, dice el régimen cambiario, si usted la quiere pagar en pesos a la tasa representativa del mercado o a la tasa que quiera, para la fecha que quiera. Si ustedes lo acordaron, puede ser entonces los $5,000, y obviamente entre comprador y vendedor, cuando descubrimos que no podíamos pagar en moneda extranjera o no podíamos recibir en moneda extranjera, nos podemos poner de acuerdo. Entonces yo le puedo decir a mi comprador, mire, como no me puede pagar en dólares, págueme $5,000 en pesos, los pesos equivalentes a $5,000. Entonces, a la tasa de hoy, págueme a 3,700 o 3,600, págueme los pesos. Perfecto. Si nos ponemos de acuerdo, funciona perfectamente. Entonces, ustedes, en vez de pagar $5,000 que no me pueden pagar, me van a pagar a la tasa de cambio de ese día y me van a pagar en pesos. Ahí estamos cumpliendo con la norma, porque me dice, las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no corresponden a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta. En este tema, ¿qué pasó? Que no habíamos acordado nada, pero pusimos de acuerdo y decidimos que me van a pagar los 5,000 a la tasa del día de hoy. Eso fue porque llegamos de acuerdo, la norma lo permite. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Podríamos no ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues aquí dice que se pagará la TRM, tasa representativa del mercado, a la fecha en que se contrajo la obligación. ¿Cuándo se contrae la obligación? La obligación se contrae el día en que se firmó el contrato. Acuérdense, el nacimiento de las obligaciones, el momento en que nace la obligación es el día del contrato, no el día del pago. Entonces, pongamos un ejemplo y no hablemos de $5,000, hablemos de un negocio internacional importantísimo, un negocio de 2 empresas grandes en Colombia, en donde
pues estamos hablando de que se iba a pagar 15 millones de dólares de una empresa a la otra y resulta que no se puede pagar en moneda extranjera. En ese caso, pues se tienen que poner de acuerdo en la tasa de cambio y si no se ponen de acuerdo, la tasa de cambio que se va a establecer es la tasa representativa del día en que se contrajo la obligación. Si ese día el dólar estaba a 2.000 y hoy está a 3.000, pues alguien va a perder mil pesos, porque el que va a pagar a 2.000 cuando el dólar está a 3.000. Entonces el que está recibiendo estaría recibiendo menos. Esto dentro de la regla general que estamos hablando acá. Entonces, fíjense, regla general, entre residentes en el país no puede haber obligaciones de moneda extranjera. Si se estipularon en moneda extranjera, se tienen que pagar en pesos y viene el tema de la tasa de cambio que se va a aplicar. Dice después que las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y correspondan a operaciones de cambio, es decir, en este caso no entre residentes, se pagarán en la divisa estipulada, salvo las excepciones establecidas en esta resolución. Voy a adelantarles porque muchos de ustedes deben estar allá diciendo, no, pero este señor no tiene idea, ¿cómo así que no se puede pagar en moneda extranjera? Y tienen razón. Una excepción que existe y que permitiría, en este ejemplo de la empresa que les acabo de poner el ejemplo de los 15 millones de dólares, pues ustedes como abogados le pueden recomendar a la empresa y le pueden decir, mire, existe una excepción, ustedes como residentes podrían pagar en moneda extranjera a otro residente. Entonces la empresa A, una SAS colombiana, le puede pagar a una empresa SAS, a otra empresa B, SAS o Sociedad Anónima Colombiana, por un negocio hecho en Colombia, es decir, entre dos residentes, ya vimos la definición de residente, siempre y cuando lo hagan a través de cuenta de compensación. El régimen cambiario, y esto es un tema muy interesante, se usa muchísimo, es muy útil y ha servido para muchas operaciones. El régimen cambiario estableció que, en el ejemplo, yo soy la empresa o la persona natural, lo del carro lo podemos hacer igualito, pero por $5.000 creo que no vale la pena meterse en todo ese camello. Pero si valía la pena, en el ejemplo de los 15, pues básicamente lo que se hace es lo siguiente. La empresa A, que es la que va a pagar los 500.000, abre una cuenta en el exterior y la convierte en cuenta de compensación. La registra ante el Banco de la República como cuenta de compensación. La empresa B abre la cuenta corriente también, una cuenta corriente en el exterior y también la registra como cuenta de compensación. Estando registradas las dos cuentas como de compensación, perfectamente la empresa A puede girar desde su cuenta de compensación los 15 millones de dólares y pagárselos a la empresa B los 15 millones de dólares. En ese caso, aunque es un pago entre residentes y que técnicamente y por regla general estaría prohibido, si utilizan este mecanismo de la cuenta de compensación, está permitido y lo estarían haciendo legalmente. Entonces, yo diría que esta no es que sea una excepción a la regla, sino es un mecanismo que se estableció para que la operación se pueda hacer. Entonces, repito, en términos generales, regla general, entre residentes en el país no puede haber operaciones, no haber pagos de moneda extranjera entre residentes. Sin embargo, este mecanismo de la cuenta de compensación permite que se hagan pagos. Existen otras excepciones muy puntuales a la regla general. Entre otras, hay una específicamente que la vamos a ver ahorita muy rápidamente en el caso de las empresas dedicadas al sector de hidrocarburos y de servicios petroleros que se pueden pagar entre sí operaciones de moneda extranjera siendo residentes en el país. Y hay unas excepciones en todo este sector petrolero en donde puede haber unos pagos en moneda extranjera entre residentes, pero esa es la excepción. Entonces, regla general, no puede haber pagos en moneda extranjera. Si se estipuló una operación en moneda extranjera entre residentes, se debe pagar en pesos a la TRM que las partes hayan establecido, si no establecieron una tasa, a la tasa de la fecha en que se contrajo la obligación. Y la excepción, que no es excepción, sino el mecanismo, el de la cuenta de compensación, que se requiere que las dos partes tengan cuenta corriente y ambas de compensación, el que paga y el que recibe. Entonces, esta es una regla general, este es un tema muy importante en materia cambiaria. Les decía que desde el punto de vista sancionatorio, pues esto es un manjar para la DIAN, porque pues si la DIAN detecta una operación en donde un residente
colombiano le pagó a otro residente colombiano una operación en moneda extranjera, operación en Colombia entre los dos residentes, le va a aplicar una sanción, ya les había dicho, del 100% al que pagó y del 100% al que recibió. Entonces, ese pago les puede costar el 200% de multa. Y pues es una operación muy fácil de detectar. En el caso de una empresa, pues no es sino ir a mirar la contabilidad y ver que la cuenta corriente del Mercado Libre o que se pagaron los $1,000 o los 100,000 o lo que sea por el Mercado Libre o con divisas del Mercado Libre y que ese pago no estaba permitido. Yo puedo, y aquí les hago esta anotación, y para muchos seguramente ya les quedó claro, yo puedo comprar y vender divisas, señores, del Mercado Libre. Usted recibió $1,000, yo me voy para Miami mañana a vacunar, usted me puede vender los $1,000 y es totalmente legal. Lo que no podemos hacer es que usted me pague $1,000 por lo que yo le vendí o por el servicio que le presté aquí en Colombia, porque en ese caso estamos haciendo es un pago de una obligación en moneda extranjera. Esa está prohibida. Pero los $1,000 usted sí me los puede vender. Es raro, es curioso, ¿cómo así que yo sí le puedo vender $1,000 o usted me puede vender a mí $1,000, pero no me puede pagar, si le presté un servicio, no me puede pagar esos $1,000? Porque la regla general es de que entre residentes en Colombia los pagos deben hacerse en moneda nacional. La excepción o el mecanismo de excepción, que les decía, básicamente de la cuenta de compensación, y repito, es un facilitador enorme de operaciones internacionales y de operaciones pues nacionales en la medida en que permite ese tipo de pago. Podría profundizar mucho más sobre este tema, pero pues estamos un poco en el contexto general del tema cambiario y pues creo que ya con dejarles esta inquietud ya tienen ustedes en un caso, en cualquier situación, pues acudir a la resolución y saber que este tipo de prohibición existe y no caer ustedes o que no caigan sus asesorados en este tema. Les alcancé a hablar muy rápidamente ahorita del régimen de hidrocarburos en cuanto a una excepción. Voy a, simplemente para que no digan que no les mencioné nada, tenemos un régimen ordinario en materia cambiaria que es el que acabamos de ver, es el régimen general en materia cambiaria. Y se habla de un régimen especial del sector de hidrocarburos y minería. Las empresas petroleras que llamamos nosotros tienen un régimen cambiario especial. ¿En qué consiste ese régimen cambiario especial y a quién beneficia, a quién tiene derecho a ese régimen cambiario especial? Muy rápidamente, aplica para las sucursales de empresas extranjeras que realicen actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio. Sucursales. Una sociedad anónima colombiana constituida en Colombia que se dedica a esto no tiene este régimen cambiario especial y vamos a ver. Y también se beneficia, este régimen lo tienen las empresas de servicios petroleros, las empresas de servicios inherentes al sector de hidrocarburos con dedicación exclusiva. Las sucursales de empresas, las que llamamos de servicios petroleros, siempre y cuando sean sucursales de empresas extranjeras, tienen un régimen cambiario especial. En 2 minutos es difícil hablarlo, pero te los estoy mencionando. ¿En qué consiste ese régimen cambiario especial? Estas empresas, digo, estoy hablando de Occidental, estoy hablando de Shell, estoy hablando de Texas, estoy hablando de la BP, de todas las que son empresas que son sucursales de empresas petroleras en Colombia. Estas empresas no están obligadas a reintegrar al mercado cambiario las divisas provenientes de sus ventas en moneda extranjera. Cuando la BP o Occidental o la ESO o cualquiera de estas petroleras exporta su petróleo, su crudo, no tienen obligación de traer esos recursos al país. Mientras que si yo soy exportador de trigo o exporto zapatos o lo que sea, ya lo vimos, mi obligación es que yo una vez exporte, tengo que traer esas divisas al país y traerlas por el mercado cambiario. En el caso de las empresas petroleras que son sucursales, tienen este régimen cambiario especial. Las divisas que obtengan por sus ventas en el exterior, vendieron crudo, mandaron 10,000 barriles de petróleo.
les pagaron 10 millones de dólares. Esos 10 millones de dólares no los tienen que traer al mercado cambiario, no tienen que reintegrar. Pero por otro lado, no tienen acceso al mercado cambiario. Entonces, la compañía Shell, para poner un ejemplo simplemente, exportó 10.000 barriles de petróleo, le pagaron $1 millón por eso. Ese $1 millón lo recibe en el exterior y queda en una cuenta en el exterior con su casa matriz. Para muchos seguramente es muy familiar el tema, la inversión suplementaria al capital asignado, ya es un tema muy de detalle, pero muchos la llaman la ISCA, inversión suplementaria al capital asignado. Es una cuenta contable, valga la redundancia, en donde se maneja esa cuenta de la casa matriz con la sucursal. Entonces, el $1 millón que recibe la compañía lo recibe en el exterior, no tiene que traerlo a Colombia, pero por otro lado, esa compañía no tiene acceso al mercado cambiario. Entonces, si la compañía necesita comprar divisas para pagar una importación, no puede comprar divisas para pagar una importación. La importación la tiene que pagar con las divisas que tiene afuera, que no reintegró, y se maneja como inversión suplementaria al capital asignado. Quiere decir que no, estas empresas, por regla general, no tienen acceso al mercado cambiario. Ese es un régimen especial, simplemente se los menciono. Tiene obviamente todos los tecnicismos que ustedes quieran, pero en términos generales es una excepción y es un régimen especial frente a lo que se denomina el régimen ordinario. Y la punto fundamental, repito, es no acceden al mercado, no tienen la obligación de vender las divisas producto de sus exportaciones al mercado cambiario, pero en contraprestación no tienen tampoco acceso para comprar divisas, salvo algunos casos especiales y que la norma trae. Desde el punto de vista que estas sucursales, simplemente quería mencionar, si quisieran no disponer de ese régimen, podrían renunciar a ese régimen, quedando exceptuadas de la aplicación por un plazo mínimo de 10 años. Debo decirles que no conozco ninguna de estas petroleras que hayan renunciado porque pues el régimen es muy favorable en materia cambiaria y pues obviamente pues han seguido manteniendo su régimen, que es un régimen que viene, entre otras, para hacerles corto el cuento, viene desde el año 67, 1967 vienen con ese régimen cambiario especial. En el punto que nos interesaba, que estábamos hablando de obligaciones en moneda extranjera y de pago entre residentes, curiosamente, estas empresas tienen también, y ya no solamente las sucursales, sino las empresas que se dediquen al tema petrolero y que tengan inversión extranjera, tienen un régimen especial y estas, entre ellas, sí se pueden pagar en moneda extranjera. Entonces, si por ejemplo, una compañía petrolera de exploración y explotación como Occidental o Col, cualquiera de estas, va a perforar un pozo y contrata con una empresa de servicios petroleros, que también es compañía de este régimen, pueden pagarse entre ellas en moneda extranjera. Ambas son residentes. Acuérdense que vimos la definición que decía que los residentes en Colombia son que las sucursales son residentes en Colombia. Entonces uno diría, pues por regla general no pueden. No. Para el tema del régimen especial cambiario de las compañías petroleras, estas compañías pueden pagarse en moneda extranjera las operaciones que realicen entre ellas. Entonces, perfectamente la compañía, la sucursal de exploración y explotación, en este caso BP, repito, Jocol, cualquiera de estas le puede pagar a una empresa de servicios petroleros que es colombiana, residenciada en Colombia, le podría pagar en moneda extranjera. Esa es una excepción también a la regla general de que entre residentes no puede haber pagos en moneda extranjera. Y dentro de este régimen existen otro tipo de pagos que también se pueden hacer en moneda extranjera. Los invito para que vean el capítulo, no de la telenovela, sino el capítulo de la resolución que habla del régimen cambiario especial de las petroleras. Es un régimen relativamente sencillo en cuanto a su postulado, muy complejo en la práctica. Cuando ya empieza uno a ver los manejos de las cuentas y todo, termina siendo relativamente complejo, pero pues no quería quedarme sin explicarles y que les quede por lo menos en la mente que hay un régimen cambiario especial y que las petroleras tienen ese régimen cambiario especial. Es un régimen bastante interesante y bastante, digamos, que útil para las compañías petroleras. Entonces,
En estas hay unas excepciones para este régimen. Voy a entrar a un tema muy rápidamente y ya, digamos, les he dado muy abuelo de pájaro, yo sé, pero he tratado de hacerles la síntesis que después de 30 y pico de años de estar trabajando en el régimen cambiario me he podido hacer yo mismo. Entonces, pues, como diría un poquito la quinta esencia de esto es lo que la píldora que les he dado sobre los puntos fundamentales. Lógicamente, si ustedes miran, las normas tienen muchas cosas. Cada una de las operaciones tiene su reglamentación, las importaciones, las exportaciones, el endeudamiento, etcétera. Si ustedes miran la circular que les mencionaba en el marco cambiario, la circular 83, DCIN 83, que es del Departamento de Cambios, pues van a tener ya el cómo se deben hacer esas operaciones, ya entran en un detalle, pero pienso y me siento muy tranquilo de la explicación que les he dado, porque si ustedes me siguieron en el orden un poquito lógico del tema, no sé si está tan lógico el orden, pero en el orden que le puse, creo que les queda muy fácil entender ya la circular y ubicarse un poquito dentro del contexto del régimen cambiario. Entonces, ya para una operación concreta que ustedes tengan, seguramente no es mi presentación la que les sirve, sino irse a la circular 83, pero la circular ya entendida dentro del contexto del régimen cambiario, estoy seguro que les puede llegar a ser muy, muy útil, y ya tener estas nociones me parece, por lo menos para mí, son fundamentales. Cuando a mí me llega una consulta en materia cambiaria, debo decirles que los primeros temas que tengo en cuenta son estos, que a usted, y el checklist, como dicen ahora, que hacemos sobre el tema es estos puntos que estuvimos presentándole. Si cumple con algo, si no cumple con algo, ya sabe uno que se tiene que ir un poco más en detalle. Entonces, digamos, este era como esas píldoras en términos del régimen cambiario. No me puedo quedar sin contarles en 2 minutos el tema del régimen sancionatorio. Este es un tema que ya les alcancé a mencionar. Es demasiado estricto. A mí me parece que está totalmente desfasado de la realidad. ¿De cuál realidad? Dirían ustedes, con toda la razón. No, es que no hay derecho. Miren, tengo un caso en este momento de una investigación de la DIAN y está imponiéndoles una multa a unas personas, el mismo proceso para todas, porque pues eran operaciones de cada una de ellas, pero dentro de una misma operación. Les están poniendo una multa de 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Y todo porque la DIAN considera que no está debidamente probada una operación. Ustedes no se imaginan las pruebas que aportaron estos señores, no porque yo los haya acompañado en el proceso, ni mucho menos, de una operación absolutamente sencilla. Simplemente un crédito externo que efectivamente no se pagó por el mercado cambiario, porque nunca se pagó el crédito, simplemente porque la entidad bancaria les condonó el crédito. Es decir, la entidad bancaria al exterior les dijo, mire, no me paguen, entiendo la situación que se presentó, no me paguen. Y el banco les condonó, eso existe, eso, pues hay una multa de semejante monto porque la DIAN considera que la condonación debía haber cumplido unos requisitos acá en Colombia, sobre decir que la condonación era internacional, no bajo ley colombiana. Entonces, conclusión, una multa de entre 15 y 16.000 millones de pesos, porque la cifra es entre los dos, absolutamente absurda, por temas absolutamente formales que considera la DIAN. No ha habido un desmedro de las reservas del país, no se ha roto el equilibrio cambiario, no ha habido violación de ninguna norma, no ha habido ningún beneficio del investigado de que se aprovechó, nada. Y la multa pues es absolutamente absurda, 100% del monto del valor, en este caso, que le condonaron. Entonces, y tengo 200 casos que les podría mencionar sobre esto, en donde, ¿qué es lo que, cuál sería mi crítica de lo que está pasando con el régimen sancionatorio?
Miren, el régimen sancionatorio, en mi opinión, se desfasó totalmente de la realidad que había antes. Bajo los decretos anteriores, había muchas operaciones que estaban prohibidas. Y efectivamente hacerlas sí podía uno violar las disposiciones cambiarias, pero además podía afectar la balanza de pagos, podía estar causando un perjuicio, etc. En este momento, todas las operaciones de cambio se pueden hacer. Lo que pasa es que si usted no las hace de acuerdo con la norma, cumpliendo con el formulario X y poniendo en el renglón 7 lo que debe poner y demás, le pueden poner una multa. Entonces, usted lo están imponiendo sanciones por temas totalmente formales, como si el régimen sancionatorio estuviera, mejor dicho, protegiendo y debería estar protegiendo intereses superiores, es decir, efectivamente una violación cambiaria que esté afectando la economía del país, el equilibrio cambiario, la balanza cambiaria. En ese caso, yo soy partidario que ponga la multa del 200 o del 500%, pero porque usted no presentó un papel dentro de los 15 días siguientes, así demuestre que, y le pongan una multa de 20 millones o 30 o 50 o 10 o lo que sea, no tiene ningún sentido. Entonces, les dejo este mensaje porque pues ustedes mañana seguramente estarán en el tema y estarán pudiendo decidir sobre estos temas. Entonces les dejo como que piensen un poquitico, analicen estos temas, porque no hay, mejor dicho, lo de las infracciones está totalmente desfasado con la realidad. Muy rápidamente, después de esta crítica, que espero sea más constructiva que destructiva, lo que quiero comentarles muy rápidamente es, la Superintendencia de Sociedades conoce de las infracciones por créditos externos, por inversiones extranjeras e inversión de colombianos en el exterior. La rige el procedimiento, la rige el decreto 1746 del 91, un decreto bastante viejo. Y dos temas para destacar simplemente. En el caso de la Superintendencia de Sociedades, la Super tiene 2 años desde el momento en que se cometió la infracción para notificarles a ustedes un pliego de cargos. Si no les notifica dentro de los 2 años, se entiende que ha caducado la acción y la Super ya no los puede sancionar. Y las sanciones que trae el 1746 es hasta el 200% del monto de la infracción. No está aplicando la Super el 200%, pero tiene hasta el 200%. Tiene unas tablas que guarda entre un cajoncito dependiendo del tipo de infracción, entonces le pueden aplicar hasta el 5%, el 10%, el 20%, etcétera, pero pues tendría capacidad de acuerdo con la ley hasta del 200%. Y el tema de caducidad, repito, 2 años. En el caso de la DIAN, para las infracciones de competencia de la DIAN, y la resumo de la siguiente manera, que la DIAN es competente para todo lo que no es competente la Super de Sociedades. Entonces la Super es crédito externo, inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior. Lo demás, yo diría que por competencia residual le corresponde a la DIAN. El decreto que rige el tema sancionatorio es el decreto 2245 del 2011. Es un procedimiento cambiario estricto, muy fuerte, con sanciones muy altas. La caducidad de las infracciones cambiarias por parte de la DIAN es de 5 años. La DIAN tiene 5 años desde el momento en que uno comete la infracción para notificarle el pliego de cargos. Si no lo hace dentro de los 5 años, en principio la infracción ha caducado y no podían sancionarse. Las multas que establece el decreto 2245 del 2011 van por porcentajes, por un lado, ahí hasta el 100% del monto de la infracción cambiaria. Por ejemplo, como les ponía, para el caso de pago de moneda extranjera entre residentes en el país, la multa es del 100% para el que pagó y 100% para el que recibió. En otros casos, las sanciones están por salarios mínimos, en otro caso por porcentajes, dependiendo de la infracción. La única ventaja, digamos, de este procedimiento es que cuando usted le formulan cargos, ya le dicen qué multa le van a poner. En el caso de la Super, uno no sabe qué multa le pueden poner porque tienen hasta el 200%. Pero, pues en ambos casos son procedimientos muy estrictos
el de la DIAN, pues la DIAN se abrogó 5 años de competencia para la caducidad, antes tenía solo 2, de manera que, pues, obviamente, además son procesos que terminan siendo muy largos, costosos, y desafortunadamente, como les decía hace un momento, pues terminan siendo sanciones muy altas por temas, sobre todo, más que de fondo, temas de forma. De manera que, pues mi mensaje es, ojo, existe un régimen cambiario que limita algunas operaciones, en otros casos simplemente obliga a que se cumplan con unos requisitos, hay que pararle muchas bolas al tema de cumplir esos requisitos, porque pues las infracciones cambiarias están sancionadas en este momento con unas sanciones supremamente altas y que, repito, que no tienen relación, diría yo, con la infracción que se ha cometido y con lo que puede llegar a ser un daño que se esté haciendo al Estado. De manera que es importante conocer esto y en el caso de ustedes, si llegaran a trabajar en temas como estos o si tuvieran un tema cambiario, pues mi recomendación es, ojo, revisen muy en detalle, miren las normas porque pues sí hay un régimen cambiario que afecta los negocios internacionales y los afecta en algunas formas limitándolos, pero en otros simplemente generando unas obligaciones y unas formalidades que hay que cumplir. Creo que con esto ya los dejo descansar tranquilos o de pronto uno que otro no va a dormir bien esta noche de la preocupación, pero pues espero que también haya servido para despejarles algunas dudas. Entonces, pues, doctor César, si hay alguna pregunta o algo que creo que ya nos llevamos todo el tiempo, pues De estoy a acuerdo. su disposición. No, doctor Wills, primero, muchísimas gracias por este panorama tan completo a la vez. Creo que se cumple el objetivo de demostrar, primero, que el régimen cambiario impacta y permea todo. Creo que quedó muy claro cómo interactúa con el mundo tributario, con el mundo comercial, con el mundo del comercio exterior. Y además también queda muy claro el tema de lo grave de las infracciones. Entonces se cumple el objetivo y creo que solamente una persona con su experiencia hubiera podido hacer este trabajo. Además creo que hizo una labor de cartógrafo en el sentido de que nos dio un mapa para tomar referentes frente a esos temas. Y de pronto nos quedan 3 minutos y creo que tenemos una crisis de éxito y es que hay muchas preguntas, algunas muy técnicas, otras casuísticas. Yo, y con el perdón de los asistentes, además tuvimos en algún momento 80 participantes vía Zoom, otros tantos en Facebook. Voy solamente a tomar una rapidísimo que retoma lo último que estaba mencionando y es, María Angélica dice, en su concepto en la práctica la infracción continuada viola el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Viviana Parra dice, en este caso no aplicaría el principio de buena fe en el tema que mencionó de la multa por condonación de crédito externo. Ángela nos dice, bueno, Ángela hace otra pregunta sobre la competencia, pero yo creo que podríamos cerrar con una reflexión y es qué consejos, a veces uno siente que la DIAN, en virtud de esa sombrilla de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la responsabilidad objetiva, casi que trata de exculparse o de exonerarse del trabajo de valoración probatoria, relación con la confiscatoriedad de algunas sanciones. ¿Qué recomendaciones o qué reflexión da usted frente a un litigio como el que usted mencionaba de los 15.000, 16.000 millones de pesos? ¿Cómo afrontarse teniendo en cuenta que pareciera que el sistema avala esa posición de la DIAN frente a la rigurosidad, frente a lo implacable del régimen? A ver, no, realmente es muy desestimulante, realmente como abogado, eh, eh, estar en ese tipo de procesos, porque usted se enfrenta contra, yo no sé, no es la institución, en muchos casos es un poco como el mismo compromiso del funcionario
que desafortunadamente me parece a mí que está mal orientado, que siente que todo lo que le llega es para sanción. Entonces, el funcionario no siente, lo que he visto, y me da tristeza porque yo fui funcionario, yo fui superintendente de control de cambios, pues hace ya tanto que ya seguramente, porque se me olvidó, pero siente el funcionario que necesariamente lo que le llega a investigación es para sancionar. Entonces, cuando el Banco de la República le manda un reporte a la DIAN de las personas, voy a poner el ejemplo, que cancelaron un crédito externo por condonación, el funcionario recibe ese listado y él siente que si le llegaron 20 personas referenciadas, tiene que abrir 20 investigaciones, y lo triste es que tiene que sancionar a 20 personas porque le llegó eso. Entonces la mentalidad no es, oiga, yo soy una especie de juez que necesito ver la realidad procesal, que necesito ver cómo llego a una verdad jurídica en esto. Y tratemos de ser, entre comillas, imparciales para determinar si hubo infracción o no. No, el funcionario arranca con que el investigado es un infractor, clarísimo. Y todo lo que prueba es no el funcionario tratando de buscar que esa prueba opere dentro del proceso, sino a ver cómo la desestima. ¿Cómo me puede decir que no? ¿Con argumentos o sin argumentos? Entonces, debo decirle, doctor César, que pues los que me están oyendo, que mi experiencia últimamente en este tema pues es muy desestimulante, porque usted siente que lo que usted está diciendo en términos jurídicos se lo cuestionan, pero no en términos jurídicos, sino en términos de que aquí hay es que sancionar. Con la tranquilidad que queda el funcionario, y me lo han dicho muchas veces, inclusive por escrito, que pues que tenemos la vía judicial para seguir el proceso. Entonces el funcionario, yo no digo de mala fe, para nada, de pronto de la mejor buena fe, me da la impresión que su compromiso consigo mismo y con la entidad es que todo lo que le llegue es para sancionar. No han entendido que se trata de un proceso en donde el investigado tiene todo el derecho a demostrar y llevar pruebas y mostrar si cometió o no la infracción, y obviamente pues el funcionario tiene la potestad y el deber de evaluar eso. Entonces, hay un desequilibrio enorme entre lo que usted como abogado puede presentarle a la DIAN como investigado y lo que en este momento el funcionario está interpretando, porque arrancan con que usted es culpable. El principio de objetividad efectivamente ya es un tema en contra completamente del investigado. Entonces, pues definitivamente está generando unos temas que me parece a mí muy graves. Y voy a ser muy franco, desafortunadamente también hay una mala formación desde el punto de vista conceptual, y están sacando unas resoluciones y están acusando a una cantidad de personas por infracciones que no existen. Me ha tocado, y lo he tenido que hacer y lo he hecho, de hablar con el Banco de la República, con el secretario de la Junta, y decirle, oiga, doctor Alberto Boada, que es un excelente abogado y conocedor, le digo, mire lo que está diciendo la DIAN. Está diciendo que esta operación es ilegal. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a estar diciendo, cómo va a decir que esto es ilegal si aquí dice? Y usted para defenderse es imposible. Entonces, muy en términos prácticos, para contestarle, es desafortunadamente siento que tiene uno todas las de perder, porque el funcionario considera que desde que usted llegó ahí, usted va a ser sancionado. Entonces, y pues obviamente como siente que usted tiene el derecho a ir al tribunal después o al Consejo de Estado, lo que sea, dice, no, pues que los jueces después resuelvan. Pero pues esto lleva a unos procesos supremamente costosos, desgastantes, y en donde yo diría que el derecho de defensa está muy vulnerado. La pregunta que hizo alguna de las asistentes en relación con la infracción continuada es un ejemplo clarísimo de ese tema. Existe una prescripción, una caducidad de 5 años. Resulta que si yo cometí una infracción, la cometí, clarísimo, hice algo que no debía hacerse. Resulta que 3 años después volví, hice otra operación, pero otra importación que no pagué como debía ser, por decir.
pero la anterior ya está caducada, porque ya pasaron 5 años. Pues la DIAN dice, no señor, esto es una infracción continuada, entonces su operación no caducó porque vamos a tener en cuenta la fecha de la última operación. Entonces, clarísimo, a mí no me queda la menor duda que eso es la violación más flagrante del derecho de defensa, de la ley, de todo, está volviendo imprescriptibles las obligaciones, cuando la norma específicamente me dice que son 5 años, y usted no puede pelear más porque la DIAN al final le dice, no, sí, esto es infracción continuada, entonces váyase hasta un tribunal. Entonces, la pregunta que me hacen, estoy absolutamente de acuerdo con ese tema. Entonces, es triste, es, digamos, frente al derecho y frente a lo que entendemos nosotros como derecho, es muy frustrante porque en principio uno siente que de buena fe, yo no estoy hablando que haya mala fe en esto, la actitud del funcionario hacia el proceso me parece a mí que es totalmente errónea. La actitud, repito, debería ser la de un juez que está buscando que haya justicia y que se llegue al derecho y que se llegue a la realidad procesal, no a la que él en su mente está creando. Entonces, ese es como mi mensaje un poquito frustrante de este tema. No, muchísimas gracias nuevamente y con esta realista y lúgubre reflexión nos despedimos. Recuerden que están abiertas las inscripciones para la especialización y para nuestros estudiantes de especialización para la maestría. Muchas gracias por los comentarios que nos hacen aquí en el chat y pues nuevamente muchas gracias al doctor Emilio por habernos sacado este tiempo para este muy buena charla. Muchas gracias a todos y feliz noche. Un abrazo para todos y gracias. Chao. Muchas gracias.